El siguiente podcast es una producción de Radio Universidad de Rosario. Radio UNR. Sí. Manu Bertolli, él es licenciado en física, es docente también. Ahí ando. No, bueno, Manu, hacete cargo. Y es tu vida, Manu, ¿qué querés? Sí, es mi vida, la astronomía, ¿Cómo la te viene docencia. este Estoy muy año? contento y muy orgulloso Espero que de no te dé eso. vergüenza. No, para nada. Pero un campo tan grande que nunca se termina de aprender. Qué O al lindo menos tener un aproximarse campo a todo eso. Manu, pará, hoy dijiste que vamos a tocar un tema que para muchos fue polémico o que tiene toda una gran historia, tiene Sí. una gran conspiranoia, Sí. que es la llegada del hombre a la luna. Sí, pareciera un poco para los que estamos en el ambiente que otra vez esto, ¿viste? Sí, es casi como la Tierra plana. Claro, pero lo escuché mucho, me han preguntado como muchas personas, más ahora, bueno, que abrimos el Museo de Ciencia ahí en el Complejo Astronómico. La gente pregunta mucho, o sea, está preguntando mucho. ¿Cuál es la Sobre ese pregunta que tema. hace la gente Si es, puntualmente? básicamente si es verdad o no que se llegó a la Luna ese 20 de julio de 1969. Y yo creo que lo asocio mucho al tema de las redes sociales y cómo el algoritmo, al querer mostrarte, o sea, viste que el algoritmo en general te muestra lo que sabe que más o menos te va a gustar o lo que más permanencia hace que la persona Lo que esté te frente a engancha. la pantalla. Tremendo, Y todo sí. lo que es conspiranoia, Obvio. Garpa. garpa un montón. Es súper Entonces, entretenido. todas estas cosas que medio que quedaron ahí dando vueltas, como que ahora están reflotando un montón. Ujú. Entonces me Porque, pareció claro, muy interesante. El sí. acceso de la masividad de la gente, ahí le Claro. podemos dar una mirada desde la comunicación, Sí, es decir, el acceso de la masividad, sí, mucha gente entrando a ese producto, que es YouTube, sí. Sí, mayormente, YouTube, o TikTok. TikTok, Instagram, Sí. es decir, los Reels, hace que la gente también esté expuesta a la dinámica del algoritmo. Ujú. Entonces tenés mucha más gente afectada por ese tipo de contenido Sí. que antes no estaba de esa manera afectada por eso, porque estaba atada más a los medios tradicionales que tenía que circunscribirse a algún tipo de programación que tiene una curaduría, la programación Ujú. en la Correcto. en la tele, en la radio, sea lo que sea, tiene una curaduría. National Geographic tiene una curaduría. Ahora no, es Jorgito haciendo un Sí, video exacto. con un robot. Agarran un video, hoy hay miles de programas de edición, editan un videito de 10 minutos con 3 alguna fotos una que cualquiera otra y imagen y garpa mucha más que leerte quizá un artículo en 50 páginas detallando perfectamente desde el día cero que se empezó a planear el programa, la intencionalidad política, económica, etcétera, hasta hoy en día, o sea. Pero bueno, nada, es un poco interesante también tomar esto como crítica, bueno, a todos los medios masivos de comunicación. Que iba a Como pasa comentar. con Y otros aparte temas. viene y dice, no, porque ¿cómo puede ser que la bandera estaba a derecha si en la luna no hay viento? Es como que son Pará, cosas como vamos muy a ir elementales. Es como que, deshojando viste, todo eso. a nadie se le ocurrió. A las miles de millones de personas que pasaron en la historia nunca se le ocurrió que por qué la bandera estaba caída. Ujú. Ahí hay un montón de sesgos, que yo no soy el mejor, pero estuve leyendo un poquito. Todos los sesgos que tenemos de credibilidad de determinada información, cuando, por ejemplo, se asemeja a lo que creemos nosotros. Ujú. Cuando de alguna manera te hace Valida lo que uno ya viene valida o pensando, te bueno, hace eso es lo que ser está parte diciendo. de algo más grande, como culto, ¿viste? Sí. Está, o sea, Sirve de la como mano explicación para otra cosa. de la mano de la llegada a la luna, la tierra plana, Vamos a las abrir. vacunas, que bueno, pero- la vacuna es un tema polémico, Bueno, pero pero- las vacunas que no sirven. Pero Manu, abramos Ahí a va. la audiencia, Bien. por si alguien, pero lo Me abrimos encanta, genuinamente. porque siempre hay... Si hay alguien, porque esta Radio Universidad, uno piensa que tiene un recorte más universitario y eso Sí, implicaría sí, sí. otro tipo de conocimiento, pero puede ser que alguien no crea, porque es una cuestión de Obvio, credo en obvio. esto, porque no hay Sí. argumentos, pero que nos diga por qué supone que el hombre no llegó a la luna. O que nos haga una pregunta también. Lo que está bueno es eso. No, el otro día leí que, porque no sé, la sombra del astronauta no estaba sincronizada con la sombra del módulo, por ejemplo, cosas del estilo. Estaría bueno si tienen, siempre aprendo alguna nueva.
Mirá, Pero llegan mensajes. Ok. Hola chicos, ¿cómo están? Les cuento que mis viejos me despertaron para que viera por televisión las imágenes desde la luna Ajá. la noche del 20 de julio de 1969. Fue el primer falso vivo, dice, claro. Falso. No sé si lo viste en falso vivo o en directo, porque la transmitieron en directo, que llegaba con un delay de 7 minutos, creo que era. Fue 22:56 la llegada a la luna, o sea, hora argentina. Entonces puede ser que la hayan visto en vivo. Puede ser. Kubrick no lo filmó, fue de verdad, nos dice el oyente. Otro dato nos dice, conocí personalmente a un ingeniero rosarino que trabajó en el proyecto Apolo. Mirá. Trabajaba para una empresa de Howard Hughes, Ahí va. el aviador en el cine, ¿se acuerdan? Lo conoció El personalmente, aviador, claro. igual que a los astronautas, un capo total, abrazo grandote. Ese hombre se llamaba Harold Guma, era ingeniero electrónico Master Senior y trabajó en partes del vehículo lunar, el que quedó allá arriba. El tipo le metió mano a ese Ah. ship. ¡Qué nivel! Bien. A los que dicen que no hay viento en la luna, preguntales cómo saben que no hay viento en la luna. Y ahí se da vuelta todo y así Y está. ahí se da vuelta todo. Tenemos que ir a ¿Y qué comprobar. sabe? ¿Y qué sabe? Y qué sé yo, obviamente que hay un montón de cosas en que confiamos en las herramientas que tenemos, porque si no, de golpe, si no llegamos a algún lugar, ¿cómo sabemos que está compuesto? ¿Cómo sabemos que, no sé, cómo sabemos que existen planetas gaseosos? ¿Cómo sabemos que existen exoplanetas? ¿Cómo sabemos que hay luna que es de planetas que son en gran parte de hielo? O sea, ¿cómo lo sabemos si nunca fuimos ahí, escarbamos con la mano? Hay una cuestión también de credibilidad, gente que se rompió la cabeza para poder Pero estudiar profundamente esto. yo quiero Había un saber loco- si hay filmaciones fidedignas después del Apolo 11 o si se dieron cuenta que se perdía mucha plata para buscar polvo estelar. Qué buen tema de Jock Lender, dice uno. Yo No, digo, bueno, hay algo muy chistes. interesante que a la Luna, bueno, hay mucha gente que no lo sabe cuando sale esta conversación, que se llegó 6 veces a la Luna, no se llegó una. No, fueron muchas veces. Sí, Lo que pasa es que las fueron otras muchas ya no veces. eran importantes. Fue en un intermedio, eran ¿no? Entre impactantes. 69 y 72. Cuando uno se pone hay un montón de bibliografía. Justo que estaba con este tema, retomé el Punto Azul Pálido, que nunca lo terminé, de Carl Sagan, y le dedico un capítulo a esto, que el loco estaba remetido ahí. Y Carl Sagan estaba metido en la expedición de Apolo. No estaba metido en la expedición de Apolo, pero sí estaba rodeado de toda la gente que estaba en esa misión. Él estuvo más adelante, con más la exploración espacial, con la sonda, las Voyager, las Pioneer, etc. Y lo que le decían a él, o sea, a nosotros poco nos importa de la mirada científica llegar a la Luna, no nos importa. Nosotros lo que queremos llegar Era una discusión política. queremos llegar Era el porque mundo si llega la partido. Unión Soviética morimos. Claro. Básicamente eso era. Era la guerra espacial. Y un poquito lo Era que él la refleja, sí, que la la mirada carrera que había espacial. era, quien domina el cielo domina la tierra. Parece una frase bíblica. Pero el loco que consiga construir una nave para llegar a la Luna, después le iba a costar nada meter un misil nuclear en cualquier lugar del mundo. O sea, un poco era esa la mirada y lo que trata de reflejar Carl Sagan en ese capítulo, un capítulo hermoso. Lo pueden leer si quieren, es el capítulo... porque podemos hablar de que la bandera en realidad estaba sostenida porque tenía un alambrecito, de que flameaba y que los cazadores de mito hicieron todas estas experiencias en una cámara de vacío con una bandera similar y flamea de la misma manera, y la bota que no dejaba una huella perfecta. Hay un montón de estas cosas, pero yo creo que el chiste o lo más importante y lo que hablan es toda la carrera política a partir de la Guerra Claro, el Fría, contexto, quizás. eso es lo que justifica. Sí. ¿No? Porque ahí justifica tanta guita. Y escuchá, hay algo para sí. Manu, entonces podemos decir que el hombre llegó a la luna, digamos. Eso está. Sí, Eso está. Es Está. así. ¿Y qué tenés para aportarnos en este hermoso libro? que dejen de ver tantos reels y empiecen a leer un poco más de info en serio, como este libro hermoso que se llama Carl Sagan Punto Azul Pálido, que está digital también, y cuenta en un poco más de página, y quizás le lleve más de 1 o 2 minutos, por qué sucedieron este hecho y bueno, otras cosas, proezas de la humanidad en la historia. Pero ahí él tiene... ¿Qué dice en ese capítulo? No, básicamente lo analiza desde el lado político, o sea, no mete todas estas cositas. Hay un libro que sale que se hizo famoso en su momento, Bill Kaisen, que se llama Nunca fuimos a la Luna, y el loco enumera un montón de cosas.
como esta, de la bandera, del módulo lunar que no se levantaba polvo. Todas O cosas. sea, un libro conspiranoico. Claro, todas cosas que son muy fáciles como de ver De y refutar. de refutar. Claro. Pero yo creo que la línea y lo más interesante es analizar todo el contexto político. En ese momento que la Unión Soviética había mandado la primer sonda, las Sputnik, había mandado el primer perrita. ser vivo por Sí. el Laika, palmó. Después mandó a Gagarin. Después hizo la caminata lunar. Le faltaba llegar a la luna nomás. Y agarró Kennedy en el 61 dijo, antes del fin de la década, vamos a llevar a una persona a la luna y la vamos a traer sana y salva. Pero era político, ni le importaba en la luna. Realmente no le importaba en la luna. Claro, bueno, eso es re interesante. Claro, porque no le importaba. lo que termina movilizando es la Claro. cuestión del poder sobre la Es Tierra. más, lo que dice Sagan, dice, ojalá vivamos en ese contexto en materia espacial hoy en día, porque en ese momento decía, che, tenemos que hacer un cohete, tomá, ¿cuánto necesitas? Había. Bueno, Era así. La cantidad de guita, cuando él necesita, él se pone un plazo temporal, bien decías vos. Sí. Le ponen un plazo temporal. Cuando le ponen un plazo temporal, le quintuplican. O sea, era una millonada el total. presupuesto se abultó un poco. Se abultó un montón, Gabo, pero con un montón de riesgos. Es decir, le pedían resultados y para los resultados tenían que tomar riesgos. Que de hecho toman un montón de riesgos para poder llegar. Sí, escucha, mira, esto es una frase del libro que dice, el asesor científico de Kennedy, Jerome Wiesner, me explicó después que había hecho un trato con el presidente. Si Kennedy no reivindicaba objetivos científicos para la misión Apolo, entonces él, Wiesner, la apoyaría, siendo el científico, el asesor Claro. científico. O sea, tenía que ser estrictamente una cuestión política el Apolo. Mm. Poco, por eso después no fueron más, fueron 6 veces, ya está, somos Dejó los de, reyes. dejó de haber interés No voy científico más, en ¿qué eso. me carajo importa? va a haber? ¿Para qué Claro. mierda voy a estar tanta guita si ya está? Soy Aparte el se rey, dieron- es 6 La veces. bandera ya está ahí, ya Sí, está. ya está. Y ya O sea que- llegaron, aparte de Manu, se dieron cuenta que no le podían sacar plata. No, Ese es un pérdida otro punto. económica. Es muy, muy costoso llegar a la luna. Sigue siendo costoso, creo que es menos costoso, pero... Bueno, Elon Musk va a intentar llegar a la luna para ver si puede Claro, hacer ahora la turismo. intención de ir a otros lados, a Marte, por ejemplo, te hace querer en la luna, llegar... Bueno, ahora hay una cuestión más quizás también que es política, que es esto de que vaya un afrodescendiente y una mujer también a la luna en la misión Artemisa, ¿sí? Al final todo es político. Es que sí. Pero bueno, es una buena forma de hacer política, Es- no la otra que era ver quién es el más guapo. Bueno, no, pero la otra qué era sé una yo, guerra, esto lo que era sea. el comunismo contra el ¿Qué tal? capitalismo. Sí, era el Era comunismo eso. con el capitalismo, exactamente. O sea, una guerra Sí. absolutamente ¿Nos contás más de... espectacular. Ahora en este momento hay una misión entonces que va a salir a la luna? Sí, es una misión que busca sentar bases, eso no tengo la data fresca ahora, Ujú. pero busca sentar bases en la luna para probar, digamos, qué sé yo, cohetes, transportadores, etcétera, para después pensarse ya a Marte. Claro, y Con humanos. te iba a preguntar No, sobre no eso. vamos a mandar porque robotitos, vamos a mandar humanos. ahora apareció, en ese momento era el Estado, obviamente Ajá. 2 estados, y era inversión del Estado. Sí, Sí. el Estado interviniendo, poniendo dinero. Ahora estamos hablando de un privado, como Elon Musk, que dice, yo quiero llegar a Marte. Hay diferencia entre llegar a la Luna y llegar a Marte, ¿no? Y sí, en uno... Hay un poquito de Sí, diferencia. hay un poco de tiempo también. Creo que Marte son como 6 meses y la Luna me parece que en 3 días ya está. El tema de Marte es volver. En principio, El tema de Marte es volver. o sea, Porque no digo, volvés, a pues. escala, más o menos, estamos hablando de algo de un objetivo mucho más difícil o mucho más, no sé, mucho más grande, ¿no? Sí, es un El de objetivo más Marte, digo. difícil. No sé si es equiparable. a Está eso bien voy. que en 50 años toda la cuestión de materia aeroespacial creció muchísimo. Sin duda. Y quizás lo que antes, mucho se habla de que el Apolo 11, toda la tecnología que tenía, es un ínfimo al lado de lo que tenemos hoy en un celular. Claro. Claro, Eh, la tecnología está en bueno. otro lado ahora también, ¿no? Está en otro lado. Claro. Pero de hecho, muchas cosas que se crearon para el Apolo 11 hoy son cosas de la vida cotidiana, como Los traje, astronautas, los pañales, por ejemplo. No sé si Claro, las toallitas mil húmedas. cosas. Hay un montón de cosas súper toallitas húmedas, interesantes. claro, cosas- De cosas que se crearon. La comida
la que se le quita el oxígeno, comida Tipo envasada al vacío. envasada al vacío. Hay un montón de tecnología que se creó para el espacio. Solo para que ese después se llevó y después para el mundo. y después para el mundo. Los rusos no llegaron a la Luna porque se murió el cráneo que lideraba la misión rusa, ya que le venían ganando en todas, menos la pisada en la Luna. Eso no lo sabía. ¿Se les muere un ingeniero clave a los rusos? No lo sabía. No lo vi eso. Es Pero buena puede esa ser, data, ¿eh? puede ser. Mandá si podés el nombre y lo buscamos. Pero Al final todo lo que se llama Sputnik es para problemas. No. Depende cómo los contratás a la Sputnik. Sí, es para sí, problemas. sí. Che, bueno, entonces el hombre llegó a la Luna. Sigamos Esto a la Luna. está- Tenía un compañero, bueno, de ahí del planetario que se jubiló hace tiempo y no está más, que decíamos que justamente esta mirada que te lleva a desconfiar de todas estas cosas, después uno dice, bueno, lo dijo, fue muy contundente cuando dijo, así después venimos y decimos que no son 30.000 los desaparecidos. Claro. Entonces como que cuando se lleva a otros planos es fuerte el mensaje, ¿no? Sí, de sí. negar porque me pintó, porque me Bueno, conviene. pero eso es lo que tiene que Porque lo uso o porque otros me están utilizando. Claro. Bueno, pero eso es lo que está pasando ahora con los medios, y esto que bien decías vos del algoritmo, o sea, circula esa información de esa manera, sin ningún tipo de responsabilidad. Sí. Y bueno, ahí hay una discusión, por eso también tanto se busca chequear y que tratar de dar confianza en la información, porque es un problema, o sea, es un problema. De hecho, hay normativas para los medios clásicos que los otros medios no hace falta que cumplan. Ujú. Por ejemplo, siempre cómo se trata el tema de los suicidios, que es un tema muy delicado. Sí. Y bueno, claro, pero en los otros lugares no está. O sea, son normas de la propia empresa, no están reglados todavía. Bueno, hay una discusión con eso. Bueno, es re interesante para ver cómo circula la información. Viste que si no se da lugar a cualquier boludez, es como decir que la Tierra es plana. Sí. Aparte, tanto que hablamos de espías rusos, etcétera, si hubiera sido un montaje, pero lo hubieran sabido lo de la Unión Soviética. Lo hubiera sabido antes de que lo hagan, inclusive. O sea, como muy inocente también pensar esas Me cosas. encanta, esas cosas que... Es como... No hay forma que se Encima sostenga 6 hasta veces, hoy. 6 veces tenés que montar ese espectáculo. Es un montón. Me Totalmente. parece un montón. Manu Bertoldi, licenciado en física, profe de física haciendo astronomía de verdad. Manu, muchas gracias. Bueno, gracias. Escuchaste una producción de Radio Universidad de Rosario.